La epifanía, en cambio, es la revelación del oprimido, del pobre, del otro. La epifanía es el comienzo de la liberación real. Enrique Dussel. Bienvenidos a este primer podcast de una serie que llamamos Dialogando con los Estudiantes. Gracias por acompañarnos y vamos a hablar con varios representantes de las carreras que se encuentran en el Departamento de Letras y Filosofía. Nos encontramos aquí en Licenciatura en Letras y Filosofía, Maestría en Literatura Hispanoamericana, la Maestría en Filosofía y el Profesorado de Enseñanza Media en Filosofía. Solo para contextualizar un poco y para contarles en los que va este diálogo, más que nada es una conversación, vamos a empezar a contextualizarnos y a localizarnos desde un interés en común que nos atraviesa completamente, desde nuestras experiencias, vivencias y desde nuestros pensamientos, tanto vivenciales como académicos. Vamos a estar hablando sobre el problema de las localizaciones. Les quisiera dar las palabras a mis compañeros para que se presentaran. ¿Qué tal? Un gusto estar compartiendo aquí con ustedes, ¿no? Y porque me llama mucho la atención el haber tomado esta iniciativa también, pero parte de una invitación. Y mi nombre es Mario Alejandro Chitay, soy originario de Cobán, Alta Verapaz, y estoy estudiando el profesorado en filosofía. Y por lo tanto, pues, con todo este vasto conocimiento que he estado indagando por mi parte y por las cuestiones de los catedráticos también, me ha llamado la atención de cómo es que estas localizaciones nos llevan a problematizar todo lo que es las identidades, ¿no? Bueno, hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Dulce Juárez. Yo estoy estudiando la licenciatura en Letras y Filosofía y me podría definir o identificar, digamos, como ladino mestiza, que vamos a problematizar después también esos conceptos. Y a mí me llamó bastante la atención también esto de la identidad, que es como lo que compartimos nosotros, ¿verdad? Este cuestionamiento de qué es la identidad y qué implica que yo me identifique como algo y que los demás me identifiquen a mí y yo identificar a los demás, porque tienen implicaciones que sí son bastante problemáticas y que sería como bastante interesante que nosotros lo vayamos a explorar, ¿verdad? Hola, mi nombre es Miguel Say, estudio la maestría en filosofía y ciertamente también es agradable platicar entre ustedes sobre estos temas. Yo creo que a todos nos interpela, por lo tanto, hablarlo en esta mesa también nos permite a que demás personas pudiéramos hablar en torno. Entonces, ciertamente he estudiado filosofía, la licenciatura, luego la maestría, pero creo que a lo largo de estos procesos no se terminan por entender muchos conceptos o muchas realidades, entonces nos permitirá también aquí vincular literatura y otras disciplinas. Bueno, y por último yo me presento, soy una de las dulces que les va a acompañar. Yo pasé por la licenciatura en Letras y Filosofía y ahora estoy en la maestría en Hispanoamericana en Literatura. Me decanté por ella porque sentía un vacío ahí de que necesitaba reforzar esto y la localización fue una de las cuestiones que más impactaron. Hablar sobre una localización o una identidad siempre ha sido muy difícil. Entonces, creo que lo más que podría decir es que estoy siendo dentro de los pensamientos nómadas para saber a dónde me voy a identificar. La única manera de hacer filosofía auténtica en América Latina era meditar a fondo sobre nuestra propia realidad, para tratar de desentrañar el sentido de nuestra historia, el significado de nuestro proyecto existencial. Francisco Miró Quesada. Les quisiera preguntar, ¿cómo esta problematización de la localización hace que se problematice una identidad? Creo que es una pregunta muy compleja, ¿no? Para empezar. Y en primer punto creo que vemos esta cuestión de identidades, ¿no? Porque si nos fijamos una identidad, como que lleva a una problematización más todavía. Y yo podría tomar el punto de lo que dice Heidegger del Dasein, que somos arrojados a este mundo y al mismo momento de que nos crecemos, pues ahí nos vamos desarrollando, realizándonos en el momento, ¿no? Llegamos a pensarnos
desde qué punto me identifico. Por ejemplo, de mi propia persona, yo soy maya Kaqchi, porque pertenezco de la Verapaz y todas estas cuestiones culturales, tradiciones y costumbres, ¿no? Y también cuando uno se va realizándose en el momento del crecimiento, adentrándose en más conocimientos, en más posturas en esta cuestión de filosófica, ¿no? Uno dice, no, al final de cuentas, como que lleva esta problematización de que buscar un punto o una postura de definirse, por decirlo así. Y también algo que me pareció interesante lo que dice Zubiri, cuando dice, hay algo impersonal, pero hay algo personal de yo, que eso no puede cambiarse, que soy yo mismo y lo impersonal me identifica. Y estas identidades podríamos pensarlo desde el punto, sin el otro no hay una identidad. ¿Por qué? Porque ¿cómo me puedo diferenciar yo de del otro ser a mi ser yo mismo, ¿no? Incluso desde la cuestión esta de los kaqchíes, hay una cuestión del ser. El ser no solo es el ser humano, sino que también el ser es la naturaleza. Esta convivencia del equilibrio y estas cuestiones de hacer los ritos, enmarcarse unos cerros, ¿no? Lleva a esta postura de no sé, el ser no solo soy yo, sino que estos seres hay más a mi alrededor, ¿no? Sí, a mí me llamó un montón la atención cuando hablaste de identidades con porque yo cabal quería hablar también de eso, porque la identidad siempre se suele tomar como si fuera como esta lista de cosas que tenemos que cumplir, como si soy guatemalteca porque nací aquí y porque como chuchitos y tamales, entonces se genera como esta lista para cumplir. Y a mí me llama bastante la atención cómo Bolívar Echeverría intenta romper como esta lista que se genera a partir de la identidad, porque él plantea que las identidades son múltiples y que son como un proceso de metamorfosis dinámica, ¿verdad? Entonces yo tengo varias identidades que conviven también entre ellas, entonces como estas identidades también como que convergen en todos nosotros, y también cuando hablas de la diferenciación también me parece como bien interesante cuando se habla de eso, porque sí, cuando yo me identifico como algo también me estoy diferenciando de alguien más, ¿verdad? Y también las personas me diferencian a mí a partir de cómo ellos me identifican a mí. Entonces sí se me hace como bien interesante el tema y es más que nada. Ciertamente es complejo, ¿verdad? Y como estudiantes de estas carreras, desde nuestro contexto, pienso yo que lo problematizamos porque ciertamente nos sentimos como con esta cuestionante de por qué yo estudio filosofía europea, porque estudio otras corrientes literarias y no propiamente las nuestras. Entonces, también me lleva a pensar en una corriente que hubo en los años 70, cuando inicia la filosofía de la liberación. Se preguntaban por cómo los filósofos o cómo los académicos podríamos hacer un pensamiento auténtico, o por lo menos colocaban entre signos de interrogación la palabra autenticidad de un pensar latinoamericano, por ejemplo. Y llama la atención que en esos debates aparece alguien por su lado diciendo que en Latinoamérica no podríamos obtener un pensamiento auténtico porque hace falta una cultura con una conciencia plena para un pensamiento pleno, por ejemplo. Lo afirmaba Salazar Bondi. Pero por el otro lado, Leopoldo Sea decía que pensar eso era pensar como si en Latinoamérica todavía los seres humanos no eran plenamente humanos. Entonces, habrían ese debate. Y claro, a mí también me interpela esa problemática y me pregunto por qué estudio filosofía siendo originario de Totonicapán y cómo estos pensares y estas posturas me van a dar alguna pauta para poder hablar sobre este tema de identidades. Y lo que yo quería proyectar es, en lugar de marcar las diferencias como identidades o diferencias, sería también idóneo pensar en un proyecto unitario, ya pensando en Guatemala. Lo que decíamos, ¿verdad? Todos saboreamos alguna comida guatemalteca y no marcamos si es de Cobán, si es de Xela o de algún lugar, sino apreciamos esa comida. Y por lo tanto también es como un proyecto, que sería lo que hablaría al respecto. Me parece muy interesante todo lo que dijeron y creo que
pensando un poco en esta idea de la localización. Creo que me podría localizar en este momento, siendo obviamente múltiples y plurales, cada pensamiento es diferente y es provocado por diferentes contextos y localizaciones. Creo que me gustaría puntualizar que estamos como en pedacitos. Entonces, cada pedacito que voy agarrando y lo voy tejiendo y lo voy enudando, haciéndolo nudo, ya empiezo a tener pensamientos sobre qué estoy viendo, como qué paisaje me estoy encontrando. Pienso en que nací aquí, en la ciudad de Guatemala, no he vivido en otra parte dentro de Guatemala. Entonces, mi localización partiría viendo hacia arriba, como hacia arriba de edificios o viendo hacia enfrente, que son las casas, viendo avenidas, calles, bifurcaciones, desniveles, todas estas cuestiones que parecen muy céntricas y muy de ciudad. Entonces, esto me preguntaba, escuchándolos, ¿en dónde me estoy encontrando? ¿En dónde me estoy identificando? Y me pareció muy interesante lo que decías, de que obviamente nos identificamos también en cómo nos identifican otros. Mario también lo decía, como las identidades. Me parece muy interesante esta palabra, identidades, qué fuerte, ¿no? Nos empuja, nos lleva a un gran vacío, diría yo. ¿Qué es identidad para nosotros? ¿Cómo lo podríamos contextualizar? ¿Cómo lo podríamos enraizar en nosotros partiendo de pensamientos? Tal vez ustedes comentaban sobre diferenciaciones. Miguel comentaba sobre proyecto unitario en vez de diferenciaciones, y esa es una de las cuestiones que más encontramos, ¿no? En Latinoamérica, esta invención que se dio, esta invasión que se dio en nuestros territorios, nos identificaron de la manera en la que querían identificarnos. Y desde esa manera teníamos que empezar a identificarnos. Me llama la atención. Pienso en Marisol de la Cadena, cuando hablaba de que aquí los territorios, lo que pasaba con el ser era un ser en continuación ser en continuación con el agua, ser en continuación con el cielo, con la tierra. No era una identidad, solo una, y no solo era una identidad humana. Y además de eso, Marisol de la Cadena viene y nos dice que la humanidad se vino a inventar aquí, esa humanidad que como que nos aleja. Cuando nací, me pusieron 2 lágrimas en los ojos para que pudiera ver el tamaño del dolor de mi gente. Humberto Acabal. Quisiera preguntarles algo, lanzarles la pregunta, ¿cómo esta palabra les resuena? ¿Cómo les atraviesa a ustedes? ¿Cómo se sienten con esa palabra? ¿Qué tan propia la pueden sentir? Ya teniendo en cuenta, regresando páginas de historia, de que una identidad se vino a establecer aquí porque nos entendieron a la manera en la que quisieran entendernos. Creo que empezar desde el punto de revisión en la propia historia, podría ser personal, familiar e incluso social dentro de la comunidad en las que nos movemos, ¿no? Porque nos lleva a pensar, muchos han dicho que los mayas desaparecieron y ya no son ni hay todavía, ¿eh? Y eso me causa un poquito de gracia a mí, porque entonces, si yo me identifico como maya, entonces hay una como que contradicción así de la afirmación del otro. Incluso podemos decir dentro de esta multiculturalidad, ¿no? Esto que hay en este país, Guatemala. Incluso en este multi no solo estamos diciendo que hay una gran variedad o un gran conjunto, sino que en este multi hay una gran diversidad de culturas propias de cada país, de cada departamento, de cada municipio. Incluso dentro del municipio hay aldeas, y esas aldeas tienen una propia cultura y una identificación muy particular que los diferencia de las otras, ¿no? Incluso yo puedo decir que soy maya Ecchi, y el otro es maya Cachiquel. Entonces, dentro del maya ya hay como una división, ya un Quechí y un Cachiquel. Y dentro del Quechí hay una variación dentro de
una localización dependiendo si conecta con, por ejemplo, con Izabal o si esta conecta con parte ya de Petén. Ya hay una gran variedad ahí dentro de. Y algo que decía María Jacinta Chong, ¿no? Cuando dice, entonces, ¿quién identifica al maya? ¿O quién me identifica a mí? ¿Y quién impone estas como categorías, ¿no? Que el maya es esto y lo otro. Y hay una postura de decir, no, el maya, yo soy maya porque me considero y me siento por mis propias tradiciones, culturas y todo lo que me han inculcado dentro de la familia, dentro de la sociedad, ¿no? Incluso uno puede leer otras... dentro de los textos y encuentra palabras ahí como que esto no va conmigo porque conozco la raíz de la palabra, ¿no? Y ahí entraríamos en esta, no sé si refutación de la palabra, ¿no? O refutación de lo que han afirmado los otros que nos han tomado como un objeto, ¿no? Pues el sujeto ya tomó como objeto una región en sí y por lo tanto ya pues, observa y mira, pero desde su perspectiva y no desde la vivencia de lo que tienen los demás. Incluso no puede adentrarse dentro de, porque trae otra cultura que es muy diferente a la que está inmerso, ¿no? A mí me recuerda también bastante de que las identidades también se forman cuando un grupo se percibe a sí mismo como un grupo, ¿verdad? Y empiezan a pensar en qué es lo que ellos son como grupo y de cómo se pueden identificar en conjunto. Y estas identificaciones en conjunto también me llaman un montón la atención. Y también cuando hablas de esto de las diferenciaciones, podríamos llamarle, o las diferentes como ramas que hay de una sola identificación, también me lleva a recaer bastante en el problema de la autenticidad también de María Jacinta Chong, creo que también lo habla, que es bien problemático caer en una autentización de yo sí soy, por ejemplo, yo sí soy mestiza, yo sí soy española, yo sí soy indígena, yo sí soy, y las siguientes identidades, ¿verdad? Porque esta búsqueda de autentización identitaria siento que también recae a la narrativa de que es como esta lista el que tenemos que cumplir, ¿verdad? Que siento que sí es necesario tal vez descartarlo un poco porque las identidades también son bien cambiantes. Entonces, cabal, como tú decías, ¿va? De que cambia hasta adentro del el mismo departamento, ¿va? Cambia hasta incluso entre casas y entre personas también la forma en la que se perciben todas las identidades. Entonces, sí se me hace como bastante curioso en cómo se generan dinámicas sociales alrededor de este tipo de cosas también. Qué interesante el yo, ¿no? Siempre hablamos de una identidad en grupo, pero siempre aparece un yo como si fuera unitario. Entonces, cuando hablamos de identidades, siempre hablamos en unitario, en totalidad. El yo sale a relucir, yo soy guatemalteco, yo soy tal. Entonces, como que esta diferenciación hace que anule a las otras identidades y como que no permite traspasar. Hay algo muy interesante en Haraway que habla sobre visitar. Esta visita permite no traspasar ni permear, ni más bien es hasta un punto de pedir permiso a otros seres, a otras personas, a otros animales, árboles, tierra, viento, de ser con ellos, de hablarles, de escucharlos, de estar ahí en disposición a. Es lo interesante y creo que sería un tema muy interesante de problematizar el yo cuando la identidad nunca es una, nunca, y ni siquiera se queda en nosotros. Tenemos una idea de pertenecer a algo, pero cuando nos preguntamos seriamente ¿a qué pertenezco? ¿De dónde viene, no? Puedo estar caminando en la feria de Jocotenango y me siento súper guatemalteca por estar en la feria de Jocotenango, pero ni volteo a ver a las otras personas. O me siento abrumada por estar con tantas personas. El yo es muy problemático. Yo creo que justamente por eso la filosofía de la liberación comienza a poner en cuestión ese yo. Y luego también el pensamiento decolonial va de la mano para cuestionar este yo. Justamente lo que dice Mario. ¿Quién me define a mí? Si es un yo, por ejemplo. Pero claro que yo tengo mi identidad a partir de mi relación con el otro, ¿verdad? Es complejo el tema, pero creo que para que podamos abrir algún vínculo, alguna relación,
sería por lo menos considerar estas ideas, por ejemplo la de Haraway, visitar. Ciertamente también en estudios culturales se plantea el tema de que muchas veces hay académicos que llegan a un lugar pero solamente a secuestrar datos o a secuestrar información y no tanto como a convivir. Entonces, esas son marcaciones de diferencia porque entran como extraños, intentan convivir, pero no para una convivencia plena, sino para capturar datos. Si lo que se trata es, por ejemplo, construir un proyecto unitario de guatemalteco para una finalidad, por ejemplo, para un bien común, que sería lo que más apuesto yo, la búsqueda de un bien común o un buen vivir. Si todos deseamos ese buen vivir, los académicos entrarían no para secuestrar datos, sino para colaborar que tanto los habitantes de la región y ellos mismos también puedan construir una vida. Y ya como por último, una de las ideas que colocaba Juan Blanco era otro mundo es posible. Es decir, si el mundo occidental nos presenta un yo abarcador, ese yo que define al otro, ¿por qué no pensamos en otro mundo posible donde el yo no es el que impone, sino el yo podría entrar como visitante con otros y entonces para una búsqueda de un bien común, por ejemplo? Sí, eso me parece muy interesante, ¿no? Cuando el yo, porque podemos decir de que cada quien tiene su lógica de pensar, ¿no? Lógica de ser en el mundo, lógica de realizarse en el mundo. Y me lleva a esta cuestión de que algo que nos mencionaba María Jacinta también de una parte del quiché, que cuando las mujeres ya están en gestación, ya a punto de dar a luz, se van a Estados Unidos a tener su bebé ahí. Y cuando vuelven ya traen como que esta nacionalidad de Estados Unidos, pero viviendo en una región determinada, ¿no? Que sería una localización que es parte del quiché. Pero si quieren implementar en la cultura a este niño que están haciendo allá, no pueden, porque nacieron ellas sí, tienen la nacionalidad, pero la localización es lo que le está diciendo que perteneces a esta cultura, tus familias son estas, tus raíces son estas, y por lo tanto te estás moviendo en un lugar donde te estás interrelacionando con otros niños, con otras personas, donde la cual tienen un idioma y siempre se te va a pegar porque algo no puedes dejar de hacer que es parte de tu cultura, ¿no? Y también me lleva a pensar sobre los migrantes, que es un tema muy fuerte dentro de todos los países, ¿no? Por ejemplo, el migrante que deja su país y se va a otro, tiene que aprender, en primer lugar, un lenguaje. Y el lenguaje es parte de lo que es una cultura. Y por lo tanto, asume una cultura por lo que nos decía Frantz Fanon, que aprender el lenguaje es asumir una cultura. Y por lo tanto, que está migrando, por ejemplo, vemos el caso de Venezuela y Nicaragua, ¿no? Que van a un lugar y por lo tanto deja su nacionalidad, su región, localización, y se va a otro lugar donde la cual tiene que aprender y asumir estas tradiciones, culturas, costumbres, y por lo tanto como que sí, siempre se pasa por todas las conocimiento, pensamiento y todas esas cosas, ¿no? Y llega a decir que, bueno, ¿cómo me identifico en este momento? Y si el país donde va le da una nueva identidad, lo impone, o asume esa identidad donde la cual va, ¿no? Interesante, porque también nos ayuda a pensar cómo nosotros podemos también dar una respuesta sobre esta temática. Si vamos a dejar el tema abierto, esas conceptualizaciones abiertas, o también colaboramos para una unificación, por ejemplo. No tanto para regresar al tema, sino para poder ver si nosotros colocamos este tema sobre la mesa, es porque tal vez hemos recibido alguna lógica detrás. Alguien nos ha dicho que sí hay que marcar la diferencia o hay que estructurar las identidades. Entonces, por ejemplo, en esta problematización que hacen los filósofos de la liberación se preguntaban, ¿por qué los latinoamericanos necesitamos preguntarnos si hacemos una filosofía auténtica? Contrario a europeos que no se cuestionan,
no ponen en duda si están haciendo filosofía, porque dan por hecho de que están haciendo filosofía o literatura o pensamiento. Entonces, en cambio, el latinoamericano sí se pregunta si está haciendo un verdadero pensar o se pregunta sobre su identidad. Lo que yo planteaba ya para terminar era, no sé si el europeo se pregunta sobre su identidad europea y por qué el latinoamericano o el guatemalteco sí se pregunta sobre su identidad. Es América Latina la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo se ha transmutado siempre en capital europeo o más tarde norteamericano, y como tal, se ha acumulado y se acumula en los lejanos centros de poder. Eduardo Galeano. Con este segundo bloque, volvería a preguntarles con lo que nos quedamos el bloque anterior. ¿Cómo estamos asumiendo una identidad, una cultura? ¿Cómo nos está atravesando desde nuestras experiencias, vivencias, sentires y afectos? Yo creería que también de la línea de Enrique Dussel, que piensa todo latinoamericano comienza su actividad filosófica, literaria, a partir de su ubicación geográfica. Es decir, gran parte de nuestra biografía forma parte de nuestra obra, por ejemplo. Y personalmente me pregunto también de cómo yo asumo esta problematización desde mi propia vida personal, y creo que la respuesta va en ese sentido de no quedarme con una diferenciación o específica, sino plantear la posibilidad de una identidad más unificadora, en este caso guatemalteco. Sí, ciertamente somos un país multicultural, plurilingüe, que es la riqueza propiamente de nuestro país, pero que esta riqueza no sea para una separación, porque las separaciones van también dentro una lógica de disminución de fuerzas. En cambio, si nos sentimos comprometidos como guatemaltecos en un solo territorio, vemos proyectos más unitarios. Yo me quedaría allí. Estoy consciente que soy maya quiché, que estudio filosofía y que también esta filosofía me hace pensar y me hace valorar también el conocimiento de la historia. Por eso es que creo que uno de los aportes que más valoro al acercarme al pensamiento de Enrique Dussel es el conocimiento de la historia. Historia, literatura, filosofía y otras disciplinas van de la mano. Y yo, si me sitúo yo, verifico que quedarme con esta marcación, en lugar de sumar, creo yo que restaría para un proyecto. Y lo que busco es eso, un bien común. Sí, a mí de verdad me llama un montón la atención esto de asumir las identidades, porque yo cabal traía preparada la pregunta de si se pueden imponer las identidades, ¿verdad? Y esto pensando en Severo Martínez, en La Patria del Creo, cuando él habla de que el indio es una categoría colonial, ¿verdad? Y él dice de que esta categoría se crea y se forma por esta diferenciación que hacen al español, que hace el español y que después lo usan como argumento para opresión, ¿va? Y también exotización, diría yo. Entonces, también me resuena bastante, no me acuerdo qué autor era en este momento, pero de que el negro no sabía que era negro hasta que vino un blanco y le dijo que era negro, ¿verdad? Y de cómo el nombrar y el, digamos, abstraer las identidades y pasarlas a alguien más, también se genera una cuestión bien conflictiva. También pienso en Foucault cuando habla de las identidades sexuales, por ejemplo, de que él dice de que siempre ha existido diversidad sexual, pero que cuando se empiezan a nombrar como, por ejemplo, va heterosexual y homosexual, para dar como un ejemplo, va. Esta diferenciación también después lleva a formar esta familia tradicional, ¿va? El concepto de familia tradicional y todo lo que implica la familia tradicional, y de cómo estas categorías también le funcionan al sistema capitalista, porque este constructo de familia tradicional
refuerza la reproducción y esta reproducción refuerza el sistema capitalista porque estamos hablando también de más personas que van a trabajar y más personas que van a cumplir ciertas cuestiones en una sociedad determinada, ¿va? Entonces me llama un montón este tipo de cuestiones de si se puede imponer o no, porque yo siento de que sí es cierto que las estructuras cambian los procesos identitarios, podríamos decir, esta metamorfosis de la que habla Echeverría, siento que sí se influye bastante y las opresiones también siento que acorralan un montón a las personas a adaptarse también forzosamente, ¿verdad? Podemos hablar, por ejemplo, del cambio de los apellidos, que se mira un montón en Guatemala también, de cómo se despojan estos apellidos y ni siquiera es porque a mí no me gusta el apellido, sino que se hacen por razones que son muy sociales y muy políticas. Y también pienso en la migración, que ya habíamos hablado también, de cómo las personas prefieren ir a las cabeceras o venir a la ciudad por la centralización que genera también el Estado, ¿va? Y de cómo el Estado también reproduce estas narrativas de identificación que también a la larga se vuelven también bien problemáticas. Ahorita pensando con esto de las cómo asumo una identidad, ¿no? Yo lo tomaría desde el punto familiar, ¿no? Pues mi familia me ha inculcado todas estas esa entrega de la tradición de la que habla Zubiri también, de que la familia te entrega algo, pero no te entrega de decir, lo optas por ello o lo rechazas, pero también está esta cuestión de si lo opto, pues puedo modificarlo, puedo hacerle unos cambios, unos ajustes ahí, pero llega al punto de que lo que se te ha entregado no lo puedes quitarte porque está en tu pensamiento, en tu ser y tu modo de relacionarte con las personas. Tengo una identidad, pero esta identidad me llegó a interpelar más todavía cuando me hice la pregunta de ¿quiénes son los otros? ¿Cómo son los otros? Y si estos otros tienen el mismo problema que yo, ¿no? Y haciendo una diferenciación, por decirlo así, llegué al punto de decir, sí, tenemos cuestiones que nos vinculan, que nos relacionan, pero también hay algo que nos diferencia y por lo tanto puedo decir que sí, reconozco mi propia identidad, pero también debo reconocer al otro porque el reconocer al otro me da una postura de decir, sí, soy yo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Creo que desde mi perspectiva, asumir una cultura o una identidad se ha definido totalmente por los privilegios. No es que tenga tantos privilegios. Lastimosamente, uno de los que ahí se desestabiliza es ser mujer. Pero pongámoslo en contexto, ¿no? Nací aquí, la ciudad de Guatemala, lo más céntrico, el epítome aquí de todo el país sobre supuestamente la economía o las oportunidades. Y de la nada decidí letras y filosofía y no esperaba que me chocara de la manera en la que me chocó totalmente. Ahí es cuando me di cuenta de que todo lo que yo creía que había era totalmente desde mi perspectiva. Entonces, el reconocer que es una tarea totalmente continua, día a día. Un profesor que se llama Wilfredo Orellana nos decía que el patriarcado, el machismo, el racismo, todas estas grandes palabras para la discriminación del otro, es como ser alcohólicos. Entonces lo que se hace es ir día a día para desestabilizar y totalmente romper esto. Entonces las lecturas, las narrativas que se nos han contado, al menos desde mi perspectiva que se me han contado, es totalmente diferente a como yo creía que era. Entonces la narrativa que se nos cuenta, la literatura que vemos, nos cuentan cómo tenemos que ser y cómo tenemos que asumirnos, y siempre desde el yo. Me parecía muy interesante lo que decía sobre la modificación. Desde los nuevos materialismos sería la transformación, sería esto de no ser siempre lo que somos en este momento, sino darnos a la posibilidad de afectarnos. Creo que les preguntaría cómo les atraviesa a ustedes desde sus propios contextos lo múltiple,
la multiculturalidad. Aquí somos de diferentes partes, porque la ciudad de Guatemala también tiene zonas, ¿verdad? Y se dice mucho de las zonas, pero también somos de departamentos. Entonces, ¿cómo están habitando la ciudad de Guatemala? Lo múltiple, la culturalidad que se hace aquí en la ciudad, pero también que se hace fuera de la ciudad. Pienso yo que es interesante porque nosotros estamos hablando aquí sobre estos temas, sale también la urbanidad y sale también regiones y territorios fuera de la urbanidad. Yo pensaría que son modos de vida, es decir, si las personas les tocó nacer en la ciudad, pues su modo de vida es conocer esta estructura de ciudad, por ejemplo. Si en cambio a mí me tocó nacer en otro lugar, en Totonicapán en este caso, pues creo que mi modo de vida me permite verlo como una riqueza, porque puedo contrastar una vida rural, que gran parte de mi niñez fue rural, y ya como parte del avance académico, pues tenía que ir a la ciudad para continuar los estudios. Y siempre también hablo sobre este aspecto, que para estudiar filosofía únicamente podía hacerlo acá, por ejemplo, en la ciudad, en la Universidad de San Carlos. Y luego, para poder continuar con los estudios, ya sea una maestría, pues también en la Universidad Rafael Landívar, por ejemplo, o en otra universidad. Pero me refiero a que desde mi ubicación como persona, y veo estas relaciones, tanto regiones rurales como urbanas, luego el tema de la identidad y las diferencias, el racismo o las categorías que se han colocado, por ejemplo, la categoría de indio que resalta Severo Martínez. Pienso yo que son modos de vida, como esta postura de Luz y Guattari, son también potencialidades o afectaciones. Por ejemplo, esta conversación me permite a mí conversar con Dulce, con Mario, contigo Dulce. Es decir, aquí también ya nos estamos afectando, ya nos estamos construyendo o desarrollando otra potencialidad. Entonces, si seguimos con esa diferenciación de conceptos, continuaríamos como esa lógica de poder que nos viene a decir, como dice Mario, este tema de la identidad. A mí me hizo recordar el principio de identidad que se le atribuye a Parménides, ¿verdad? A es igual a A. Entonces, y si no es A, ya no entraría dentro del principio de la identidad. Y ese ya es el primer problema. Entonces, por eso es que la filosofía de la liberación marca el centro, pensó que podía concentrar todo, el yo, el que impone, el que yo conquisto, yo exploto, y los que quedan fuera de ese centro del yo, la periferia, los otros, por ejemplo, que es como los que no saben quiénes son, porque el yo sabe qué es el yo, por ejemplo. Y si continuamos con esa diferenciación, por ejemplo, si yo me sigo sintiendo de otra identidad y veo a los otros de otra, podría hasta, como dice Mario, no es para crear conflicto, pero puedo crear conflicto porque justamente no hay algo que me unifica. En cambio, si tomo mi diferencia como una riqueza y veo la diferencia de otras personas como otra riqueza y que se puedan vincular con esto de las potencialidades o también nuevas afectaciones. Incluso creo que en el mes de junio y julio por ahí estaba leyendo un libro y me llamó mucho la atención porque somos ser en continuación, decía, es un sacerdote francés, y cuando dice, el libro se llama buscar el verdadero sentido de la vida. Entonces somos un ser en realización, es decir, que nos realizamos mediante, nos vamos caminando en este devenir tanto del mundo como de mí mismo, ¿no? Y algo importante desde mi postura puedo decirte que yo había leído el Génesis propio de la Biblia, ¿no? Desde años anteriores, pero no le había dado una lectura desde mi postura Kaqchi.
incluso ya lo había leído en el idioma, pero no le había dado esta postura, porque incluso lo logré asimilar tanto con estos presocráticos que hablan de la naturaleza y cómo fue creándose. Lo asimilé con esto de la Biblia. Y hace poco también leí ya 2 veces lo que es el Popol Vuh. Y yo puedo asimilar lo que sí hay como una vinculación entre estos y que desde mi perspectiva, sí, lo puedo ver reflejado en los ritos en los que he participado y pues me gustaría participar nuevamente. Estos ritos mayas que comúnmente se conocen, ¿no? Y estos ritos me han llamado mucho la atención a mí en cuanto logré participar. Porque logro asimilar este conocimiento de la filosofía ahorita, de la propia cultura maya y de la propia postura de lo que nos presenta el Génesis, ¿no? Y yo puedo decir que sí, esta identidad me ha afectado a mí, pero no solo desde una manera, sino que ya desde varias maneras que puedo identificarme de una postura filosófica, judeocristiana y propio del maya quiché, ¿no? Que es escrita del Popol Vuh y después fue al castellano. Y por lo tanto, desde mi postura, sí puedo decir, sí, hay una asimilación dentro de esta complejidad de cosas y por lo tanto yo puedo tomar una postura así. Tengo estas identidades porque yo mismo me considero y estoy convencido, ¿no? Y no me es impuesta, sino que se me ha sido entregado, tal y como lo resalta Zubiri. Me ha sido entregado y desde esa entrega yo puedo asimilar y tomar una postura enfrente de todo esto, ¿no? A mí me quedó resonando bastante estas de que la identidad guatemalteca se crea en la ciudad y a mí me atraviesa un montón porque yo, como tú, cabal, como Dulce, nací también en la ciudad, he vivido aquí toda mi vida y estoy como bien acostumbrada a todas las dinámicas que se dan aquí adentro, ¿verdad? Y con esta frase pienso bastante, por ejemplo, en el nacionalismo, de que también nace bastante de esta idea de Estado y de nación, ¿verdad? Entonces también retomo también bastante lo que estaba diciendo Miguel de que estas narrativas también continúan las lógicas de poder. Y yo puedo decir que yo he sido también víctima, como probablemente todos en el país, de estas narrativas, ¿verdad? Porque siento que algo que también me atraviesa bastante es de que yo estudié, por ejemplo, en un colegio privado, ¿verdad? Y eso ya es una narrativa a la que se va imponiendo también en las clases que fui recibiendo en el colegio, por ejemplo. Y cuando hablamos de la identidad allá y de cómo nos identificamos, ellos también nos identificaban a nosotros. Entonces, siento que estas narrativas, como hemos estado hablando, sí influyen bastante y sí es verdad que el Estado-Nación también replica bastante este tipo de problemáticas. Muy bien, entonces concluimos este episodio. Gracias por estar aquí y conversarnos. Creo que podríamos seguir dialogando. Hay muchos temas que atraviesan la identidad y definitivamente creo que me quedaría con todo lo que han dicho, que creo que es una postura muy valiosa, como una postura teórica y vivencial, el escuchar, el sentarse, el hablar, el conversar y además de eso, afectarnos. Que las identidades están por todas partes, están en lazos afectivos en donde todos nos afectan. No es una respuesta, no buscamos verdades, solo encontrarnos en el nudo de hilos por todas partes y en los tejidos que nos encontramos y darles un poco más de reconocimiento a todo lo que ha sido silenciado por nosotros y de los demás hacia nosotros. Los invitamos a seguir rastreando los mapas que nos presentan el podcast de Humanidades Críticas. Nos vemos en el próximo episodio.